Dios te bendiga, bienvenido a mi canal. Esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo. Vamos a hablar nuevamente de las raíces hebreas. El movimiento de las raíces hebreas será nuestro nuevo video. Antes de iniciar, me gustaría por favor pedirte que te suscribas al canal, que comentes, que le des like y que compartas nuestro contenido con aquellos que necesitan conocer estas verdades que son de vital importancia. Así que vamos a iniciar nuestro video, y antes de iniciar me gustaría recapitular un poquito sobre lo que nosotros habíamos hablado, pero solamente un poco, la parte final. En la parte final terminamos diciendo en el último video que un griego y un romano escribieron las cartas de Pablo. Es decir, si Pablo habló en hebreo y en arameo, quienes se las escribieron al idioma en griego, al idioma griego, fueron un romano y un griego. Ahora, para iniciar, me gustaría decir que el mensaje del Evangelio, conforme al propósito de Dios, fue un mensaje primero para el pueblo judío. Y ahí yo creo que ningún cristiano discutiría esa verdad. Creo que eso es cierto y no hay que, no hay un tema de discusión, no hay nada que debatir referente a eso. Ahora, más allá que eso, fue también un mensaje universal para toda la humanidad. De hecho, lea Mateo capítulo 18, Mateo 12, perdón, verso 18, y verá lo que dice. Mateo 12, verso 18. Mateo 12, verso 18. Oiga lo que dice. Dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Ahora ve el verso 21, dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Fíjese cómo acá el pasaje nos muestra a nosotros que la salvación no estaba confinada, o el evangelio no estaba confinado solamente al pueblo de Israel. Ahora lea Lucas 2:32, que dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, si fueran solamente estos dos textos bíblicos que mostraran esta verdad, quizás deberíamos callar, pero como hay tantos textos bíblicos que siguen confirmando esto mismo, creo que es imposible dudar que el evangelio tenía como propósito alcanzar a todos y no solamente a un grupo determinado. Escuche lo que dice Hechos 9:15, Hechos 13:46 al 49, Hechos 14:27, Hechos 18:5 y 6, Hechos 22:21 y Hechos 28 del 25 al 29. Todos esos textos bíblicos muestran la verdad de que el mensaje del evangelio fue un mensaje universal. Entonces, nosotros podemos concluir que no fue un mensaje confinado o circunscrito al pequeño y estrecho mundo de los judíos de aquel momento, sino que en la mira de Dios estaba el mundo y la cultura a las cuales estuvo dirigido, que el Nuevo Testamento, que era otra, no era otra que el mundo gentil y la cultura grecorromana. Ahora bien, esa cultura grecorromana dominaba todo el Mediterráneo, desde el estrecho de Gibraltar hasta las costas palestinas, desde África hasta el norte de Europa. ¿Cómo habría de escogerse para la divulgación del Nuevo Testamento un idioma que no se hablaba entre esa gente? Imagínese usted, si se está hablando que básicamente todo el Imperio Romano, que estaba extendido casi, por así decirlo, en 3 continentes, en Asia, África y Europa, imagínese usted cómo podían escribirse el evangelio solamente en un idioma que lo iban a entender solamente unos cuantos. Eso es absolutamente ilógico. Ahora bien, el griego koiné de los manuscritos existentes es con toda certeza el idioma original del Nuevo Testamento. Quizás, óigame bien, quizás, con la excepción de Mateo y Hebreo. Digo quizás porque recuérdese que solamente hay una hipótesis de que Mateo se escribió en hebreo. Pero no estoy hablando de las malas traducciones de los supuestos manuscritos hebreos y arameos que han aparecido últimamente,
que son unas traducciones corrompidas por quienes la tradujeron, como afirman los mesiánicos. Ahora bien, el idioma en el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento es el griego koiné. Koiné significa común. El griego koiné era la lengua de relación de los distintos pueblos que bordeaban el Mediterráneo. Así, en lugar de erigirse una barrera lingüística, Dios lo que hizo fue que se dirigía al mundo grecorromano en una lengua que les era perfectamente comprensible a todos. Un griego popular, un griego perfecto y un griego que servía de vehículo para una comunicación que le sería rápidamente asimilable en lo tocante al lenguaje. Entonces, nosotros podemos estar seguros que el Nuevo Testamento se escribió en griego y no en hebreo, como andan popularizando esta gente de las raíces hebreas. Ahora bien, la evidencia documental se basa también en la diversidad. Por ejemplo, la cantidad de manuscritos, las distintas fechas de composición de los mismos, la distancia que hubo de lugares donde se copiaron unos y otros, y las distintas clases de personas que los prepararon. Eso nos dice a nosotros que la evidencia de que el Nuevo Testamento se escribió en griego es abrumadora. Ahora bien, es natural entonces que en ellos se encuentren muchísimas variantes textuales, porque si hubieron muchos escritores, muchas copias, muchas personas de distintos lugares escribiendo, por eso tienen que haber ciertas variantes textuales y es normal. Sin embargo, a pesar de tan abrumadora diversidad, cuando los expertos cotejan y estudian todos estos manuscritos, encuentran algo verdaderamente asombroso. Escúcheme bien, ni una sola de esas centenares de miles de variantes textuales afecta mucho menos cambia alguno de los principios. Escúcheme bien, ni una sola de esas centenares de miles de variantes textuales afecta y mucho menos cambia alguno de los principios fundamentales del cristianismo. Así que cuando usted escucha a esta gente hablando de que tienen errores, que son gente que ni siquiera saben de qué están hablando. Además, los cristianos también hicieron traducciones del Tanaj a diversos idiomas, como griego, latín, copto, siriaco, etc. Por esa razón, hoy existen muchos manuscritos del Antiguo Testamento hechos por los cristianos. Sin embargo, usted no irá a este movimiento de raíces hebreas que se quejen de que los manuscritos del Tanaj, que los cristianos y los católicos copiaron o tradujeron durante los primeros siglos y en casi toda la Edad Media, estén corrompidos o no sean confiables. Usted nunca escuchará a ellos decir eso. Ahora bien, ¿qué es el Tanaj? El Tanaj es el equivalente a aquella parte de la Biblia llamada por los cristianos Antiguo Testamento y está compuesto por 24 libros englobados en 3 partes: la Torá, Nevi'im y Ketuvim. Si los jerarcas cristianos primitivos y los católicos romanos estuvieron tan interesados en corromper los manuscritos griegos, mucho más lo habrían estado en hacer lo mismo con los textos hebreos. Sin embargo, estos manuscritos elaborados por los cristianos coinciden con el texto masorético u otros textos judíos antiguos del Tanaj. Los jerarcas católicos no cambiaron el sábado por el domingo en Éxodo y Deuteronomio, ni tampoco borraron o cambiaron el segundo mandamiento que condena el uso de las imágenes. Esos mandamientos están cambiados en su catecismo, pero no en los textos manuscritos del Tanaj, que ellos copiaron, tradujeron, transmitieron durante siglos. Y así ocurre con todos los escritos en todos los manuscritos del Antiguo Testamento conservados por los católicos. Este hecho cierto en los numerosos documentos existentes en la actualidad es otra prueba irrefutable y evidente contra la falacia del movimiento de las raíces hebreas de que los jerarcas corrompieron tendenciosamente los manuscritos del Nuevo Testamento. En el orden histórico y arqueológico es enteramente razonable admitir que el Evangelio tiene un trasfondo cultural así como un origen hebreo. Nadie creo que pueda discutir esa verdad. Cristo fue judío, los 12 apóstoles fueron judíos, Pablo fue judío y la tierra donde se proclamó el Evangelio por primera vez fue la tierra de Israel, y el idioma en que Cristo proclamó esa verdad fue el idioma que se hablaba en la tierra de Israel, y este obviamente no era el griego. Pero el Señor no escribió ni una sola palabra en ningún idioma. Su vida y su predicación
fueron grabadas en las mentes de sus seguidores y tiempo después algunos de ellos las escribieron. ¿En qué idioma lo escribieron y para quiénes lo escribieron? Esa es la cuestión. Por eso es importante tener en cuenta que en el Nuevo Testamento también se demuestra sin lugar a dudas que los no judíos, los llamados gentiles, fueron rápidamente incorporados al camino. Primero por Pedro en Hechos 10 y después por la obra misionera de algunos que fueron expulsados de Jerusalén. Usted lo busca en Hechos 11 del 17 al 26. Más tarde y en mayor número por Pablo y Bernabé. O sea que ya en el siglo I había comunidades cristianas gentiles numerosas, cuyo idioma no era el hebreo ni el arameo, sino el griego. Ahora, es un tema favorito entre el movimiento de las raíces hebreas usar el texto de Hechos 6.1 para decir que los griegos del Nuevo Testamento no eran tales, sino judíos que habían adoptado el idioma griego y la cultura griega. Ahora bien, si nos fijamos en el texto de Hechos 2.10, vamos a encontrar que dice lo siguiente sobre las personas que estaban reunidas en Jerusalén el día del Pentecostés: Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿verdad? Esto nos dice que los griegos que había en Jerusalén en ese tiempo no eran solamente judíos helénicos, sino también prosélitos, o sea, nacionales de Grecia, gentiles, que se habían convertido al judaísmo y que eran personas muy diferentes de los judíos helénicos en cuanto a su origen. Así los griegos de Hechos 6.1 bien pudieran ser griegos de verdad y no necesariamente judíos helénicos. Ahora, tanto judíos como prosélitos, esta palabra, oiga lo que dicen ellos, esta palabra puede aplicarse a toda la lista anteriores o puede leerse como una nota explicativa que destaca la prominencia de los prosélitos romanos en esa multitud cosmopolita que venía a rendir culto. Es natural que el gentil Lucas, al escribir a Teófilo, también gentil, mencionara a los visitantes que habían llegado de la capital del imperio con referencia a los prosélitos. Ahora bien, esto nos parece a nosotros una exageración del movimiento de raíces hebreas, cuando afirman que todos los griegos que se mencionan en el Nuevo Testamento fueran judíos helénicos. Pero aun cuando fuera cierto que una buena parte de los gentiles convertidos al cristianismo en todo el imperio romano fueran judíos helénicos, como dicen ellos, ejemplo como Timoteo, no quita para nada la verdad de que estos judíos hablaban el griego y la cultura y las costumbres que tenían y que predicaban y practicaban, mejor dicho, eran las griegas. De hecho, fíjese que Timoteo no practicaba nada judío, que él tuvo que básicamente adoptar un grupo de normas que no la tenía, como circuncidarse y demás cosas. Ahora bien, precisamente se les denominaba como griegos por eso, porque habían adoptado el idioma y la cultura griega. Por eso, la evidencia histórica y arqueológica también nos señala que muchísimos de estos manuscritos griegos fueron copiados para esas comunidades de gentiles muchos años antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano o que existiera la Iglesia Católica. Particularmente los papiros o fragmentos, que son los más antiguos, datan algunos de los siglos antes de que esa institución existiera, por ejemplo el siglo II y el siglo III. Veamos dos ejemplos. El papiro P46 consta de 86 hojas y contiene la epístola a los hebreos y 8 epístolas de Pablo: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y Primera y Tesalonicenses. Este papiro se suele datar entre los años 180 al 200. Sin embargo, se ha propuesto una nueva datación. Según esta nueva datación, este papiro sería del año 85. Entonces, el papiro Echteberry P46 contiene las conexiones de las epístolas de Pablo. Se suele datar entre los años 180 al 200, sin embargo, según algún especialista, sería del año 85, y forman parte de la llamada colección Echteberry, que consiste de 86 páginas. Se cree que originalmente consistió de 104 hojas, y la secuencia de los libros conservados es Romanos, Hebreos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filemón, Colosenses y Primera de Tesalonicenses. Ahora, el papiro P66, que consta de 108 páginas y contiene prácticamente en su totalidad el Evangelio de Juan, data del año 200.
aunque el papirólogo Herbert Hugnell lo ha datado como del año 125. Así hay 128 papiros de diversas fechas que van desde el segundo siglo hasta el séptimo. Según los expertos, por el contenido de estos papiros se puede reconstruir el texto griego del Nuevo Testamento en un 67%. Los códices sinácticos y vaticanos más completos datan del siglo IV. En el tiempo en que estos manuscritos griegos fueron copiados, todavía los papistas no tenían poder político en Roma. Todo lo contrario, sufrían bárbaras persecuciones por parte de los emperadores paganos. Entonces, aunque la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó un gran regocijo y el mundo recubierto con el manto de la justicia se introdujo en la iglesia, en el siglo IV está en su fase inicial la mezcla católica romana. ¿Cómo pudieron los copistas de una iglesia que todavía está en sus inicios, la imperial católica romana, corromper estos manuscritos antiguos? Entonces, es absurdo lo que afirma el movimiento de raíces hebreas. Es cierto que esos manuscritos no podemos asegurar con toda firmeza que son lo que hicieron los autores originales, sino copias de lo que ellos escribieron. Pero si tal cosa se hubiera de tomar como una razón para decir que el texto griego no es el original, habría que decir en ese sentido que la Torá estaría en desventaja con el Nuevo Testamento griego, por cuanto los manuscritos hebreos existentes de la Torá tampoco son los escritos por el mismo Moisés, sino copias de aquellos. En Deuteronomio 31:9 y 31 del 24 al 26 dice que Moisés escribió la ley en un libro. Esto sucede aproximadamente en el año 1230 a.C. Pero los manuscritos hebreos más antiguos que existen de esa ley son del siglo II a.C., lo de Corán. O sea, que entre las escrituras originales de Moisés y las copias más antiguas que existen hay aproximadamente 1000 años. 1000 años de diferencia. Imagine usted. Y si ahora a cualquiera se le ocurriera decir que en el idioma en que Moisés escribió ese libro en una fecha tan lejana no fue en hebreo, sino en la escritura cuneiforme de los sumerios o acadios o los jeroglíficos de los egipcios, etc., la Torá estaría en desventaja total con los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Y eso es por la razón del tiempo. Hay 1000 años de diferencia entre la escritura original de la Torá y la copia más antigua existente. Sin embargo, el tiempo que media entre los escritores originales del Nuevo Testamento y las copias más antiguas en papiro apenas sobrepasan los 100 años. Inclusive, otros fragmentos de papiros más pequeños apenas tienen 50 años de diferencia. Todavía nos quedan de la historia ciertos hechos. Falsamente, el movimiento de raíz hebrea dice que Constantino el Grande en el año 325, durante el Concilio de Nicea, que dio a los cristianos autoridad absoluta para básicamente reescribir el Nuevo Testamento. Eso no es cierto. Los errores que se introdujeron gradualmente. Quien le dio poder al cristianismo ya como religión oficial del Imperio Romano fue Teodosio el Grande en el año 381 y Justiniano con el decreto del 533 y 538. Pero ni siquiera en esta fecha se puede hablar de una iglesia con poder absoluto, solamente de que la religión cristiana, no la iglesia cristiana, fue declarada la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, el movimiento de raíces hebreas nos quiere vender la idea de que en esa etapa de la historia cristiana, la de Constantino el Grande y el Concilio de Nicea, ya existía una iglesia monolítica, con un poder centralizado y absoluto donde todo estaba bajo su control, que hasta las palabras o las frases que debían ponerse en los manuscritos, ellos lo manejaban. Eso es incongruente. En primer lugar, no existía una dirección central única. Es la época del episcopado monárquico, un sistema de gobierno episcopal y local donde cada obispo dirigía a su arbitrio la iglesia de su localidad, con la asistencia de los presbíteros y los diáconos. Y es cuestión de historia también que entre esos obispos, presbíteros y diáconos hubo profunda diferencia y discusiones que sacudieron y dividieron las iglesias durante siglos. Así tenemos, por solo citar algunos de los conflictos más prominentes, el gnosticismo en el siglo II y III, el monarquismo en el siglo III, el arrianismo en el siglo IV, el macedonismo y apolinarismo en el siglo IV, a fines del siglo IV, el nestorismo y monofismo en el siglo V y VI, monotelismo en el siglo VII, iconoclasia en el siglo VII y VIII. Todos los jerarcas cristianos que estaban en un bando o en el otro en estas larguísimas discusiones
usaban los textos griegos para fundamentar sus personales interpretaciones. Si ellos lo hubieran corrompido para defender cada uno su punto de vista, los manuscritos griegos que tenemos actualmente estarían llenos de ideas muy divisivas. Si ellos lo hubieran corrompido para defender cada uno su punto de vista particular, los manuscritos griegos que tenemos actualmente estarían llenos de ideas muy diversas y antagónicas en cuanto a la cristología y otros temas. Sin embargo, los textos griegos, como ya dijimos, con todo y la diversidad, son uniformes en sus declaraciones sobre los temas fundamentales de la fe cristiana. Señal evidente de que estos jerarcas eclesiásticos lo usaron, pero no lo transformaron a su capricho. Bueno, llegamos al final de este video. Espero que haya sido de bendición para ti. Por favor, comparte este contenido y nos vemos en el próximo video. Bye.